Hola, buenas noches. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Es la noche del lunes 13 de abril de 2026. Y para variar, todo el mundo está pendiente del ultimátum del presidente Trump, que ha dicho que esta tarde, noche, hora de España, empezaría la Armada norteamericana, empezaría un bloqueo de los puertos iraníes. No permitiría que ningún barco saliese de los citados puertos ni entrase en ellos. Vaya que pondría en marcha un bloqueo prácticamente total de Irán, con la única excepción de envíos humanitarios. Estarían sujetos a este bloqueo todos los barcos que tuviesen puertos iraníes como punto de origen o punto de destino, independientemente de su nacionalidad, ya fuesen rusos, chinos o de cualquier nacionalidad. No, por supuesto, semejante operación presenta riesgos escalatorios bastante grandes. Si un buque de guerra americano pretendiese abordar un petrolero chino, por ejemplo, y este presentase resistencia, pues ya la tendríamos liada. Ya habría ahí un casus belli muy considerable. Bueno, de momento, las primeras noticias en las primeras horas de este bloqueo, los americanos parece que no han intentado implantarlo y que varios buques han pasado por el estrecho de Hormuz, buques chinos, pakistaníes, iraníes, sin ningún incidente. Digamos que este bloqueo no sería fácil de poner en práctica. Los barcos americanos que quisiesen hacerlo tendrían que acercarse demasiado a la costa iraní y serían blanco fácil de drones o de misiles. El bloqueo tendría que ser implantado a cierta distancia de los puertos de origen. Ocasionaría una serie de persecuciones de buques de guerra americanos a petroleros de países que no respetasen el bloqueo por todo lo largo y ancho del Océano Índico, potencialmente por una superficie aún más extensa de los océanos de la Tierra. El objetivo es impedir que Irán obtenga beneficios de su política de cobrar un peaje por el tránsito a través del estrecho de Hormuz y que parece ser que le está proporcionando 2 millones de dólares o más por cada barco que pasa por el estrecho. Bueno, el tiempo dirá lo que pasa con este ultimátum pero con los ultimátum de este señor está ocurriendo lo mismo que con el cuento del lobo, del pastor que gritaba con tanta frecuencia que viene el lobo, que viene el lobo, que los demás pastores dejaron de tomárselo en serio. Hace exactamente 10 días, el 3 de abril, tuvieron lugar operaciones aéreas de gran escala, que dieron lugar a combates de una intensidad que la aviación norteamericana no había experimentado desde la guerra de... Todo empezó con una incursión
de un caza F-15 sobre el oeste de Irán, sobre la ciudad de Isfahán y los montes Zagros. Este caza pues resultó derribado por la defensa antiaérea. Según dicen, se trataba de un Manpad, es decir, un sistema individual de defensa antiaérea que se utiliza desde el hombro y que solo es eficaz contra aviones a muy baja altura. ¿Qué, ¿Qué hacía este F-15 volando a tan baja altura y presentando un blanco a los Manpad? No lo sabemos, aunque se ha dicho por fuentes iraníes y se ha especulado mucho que el avión sobrevolaba la zona cercana a instalaciones nucleares iraníes que se encuentran en la ciudad de Isfahán y que lo que pretendía era localizar un depósito de uranio que existe en aquella región y en colaboración con otras fuerzas proceder a robar este uranio y con ello conseguir un golpe eh, propagandístico muy resonante. El F-15 tiene una tripulación compuesta por un piloto y un artillero, que ahora se llama un oficial de sistemas de armas o no sé qué. Y según se supo, el artillero tenía el rango de coronel. Que parece ser que era un oficial de mucha mayor graduación a lo que requería su misión. Ambos tripulantes se eyectaron sobre el territorio iraní y rápidamente los americanos desplegaron una operación de búsqueda y rescate. No solo los americanos, sino los iraníes que habían visto la caída del avión y como los pilotos se habían eyectado también empezaron su búsqueda. Hay que decir que bueno, Irán es un país inmenso y la región sobre la que tuvo lugar el derribo pues no es una región especialmente protegida. Los únicos efectivos iraníes que había disponibles eran una milicia tribal, unos nómadas de los montes Zagros, que están entre los pocos ciudadanos no encuadrados en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Revolucionaria autorizados para llevar armas. Pero estas armas eran fusiles de caza y poco más. Entonces, según dice Trump en el operativo, los americanos usaron como 150 aeronaves. La Guardia Revolucionaria pues ha proporcionado imágenes donde se ven aviones y helicópteros siendo tiroteados desde el suelo con armas ligeras. Parece ser que dos helicópteros, un Black Hawk y un Pale Hawk, fueron alcanzados y tuvieron que regresar a su base en Kuwait, donde aterrizaron con averías y con algunos miembros de su tripulación heridos. También en Kuwait, el mismo día y casi con absoluta seguridad en relación con esta operación, un helicóptero Chinook fue alcanzado por un dron en su base, en tierra, y destruido. Y por último, un avión de ataque a tierra, un A-2 Thunderbolt, que
seguramente estaba proporcionando cobertura a los helicópteros, suprimiendo objetivos terrestres. Pues resultó también alcanzado y derribado por fuego antiaéreo. Cayó en el mar sobre el estrecho de Hormuz y el piloto se eyectó. Mientras tanto, dos aviones de transporte Hércules aterrizaron en una pista agrícola abandonada que existía cerca de Isfahán. La razón de esto fue que los norteamericanos no tienen ningún helicóptero que pueda operar a cierta profundidad sobre territorio enemigo. Entonces necesitan montar un campo improvisado desde el cual movilizar los helicópteros. Aquí, según parece, se produjo un fallo. Los grandes aviones de transporte, los C-130, aterrizaron de tal forma que después se estorbaban para despegar. Estos aviones de transporte habían traído 4 pequeños helicópteros para desde haciendo uso de ellos proseguir con las operaciones de búsqueda. Al parecer el piloto había sido encontrado en las primeras horas. El artillero se escondió en los montes Zagros y estuvo escondido allí un tiempo antes de ser localizado. Ya los iraníes habían ofrecido una recompensa por su captura. Pero los americanos usaron el software espía Pegasus, que permite enviar mensajes falsos a teléfonos móviles concretos y despistar a los iraníes sobre el estado de la búsqueda. Y al final el artillero fue rescatado, según se ha dicho, herido, con un esguince de tobillo. Pero los dos C-130 Hércules y los 4 pequeños helicópteros que habían traído para continuar la búsqueda, pues tuvieron que ser abandonados e inutilizados. He visto una foto donde se ven los restos de uno de los Hércules y que presenta daños debido a fuego enemigo. Posible que ambas cosas sean ciertas, que los aviones fueron alcanzados por fuego enemigo y terminados de destruir por los americanos. El caso es que el balance de la operación fue un A-10 Thunderbird, un F-15, 2 aviones de combate, el Chinook, que fue destruido en Kuwait, los 4 helicópteros, 1, 2, 3, 4, 5 helicópteros, 2 aviones de combate, más 2 aviones de transporte, cada uno de ellos vale como 100 millones de dólares, más los 4 pequeños helicópteros, 4 aviones y 5 helicópteros destruidos, sin contar los 2 helicópteros que resultaron dañados y que tuvieron bajas entre su tripulación. Bueno, si yo fuese el comandante iraní, pues estaría deseando que los americanos pusiesen en marcha otra operación de la misma envergadura para rescatar a otro piloto y que lo rescatasen con éxito, siempre y cuando
estuviesen dispuestos a pagarlo al mismo precio. Todo esto teniendo en cuenta que las circunstancias de la operación no son nada claras. Se ha hecho público el grado del artillero del F-15, pero no así su nombre. Ni se han dado detalles sobre su estado, ni se ha publicado ninguna imagen suya, lo que plantea dudas sobre la versión oficial. Y por otra parte, las bajas, tanto norteamericanas como israelíes, hace muchísimos días que no se actualizan, sobre todo por lo que se refiere a víctimas mortales. Es decir, que tanto Israel como Estados Unidos han implantado una férrea censura, sobre todo lo relacionado con las operaciones. Pero, como dicen las versiones americanas, que el derribo del F-15 se debió a un disparo afortunado por parte de los iraníes. Bueno, y el de la 10 Thunderbolt también, dos disparos afortunados en el mismo día y en el marco de la misma operación. Mucha coincidencia. Trump ha insistido muchísimo en que la Fuerza Aérea iraní y sus defensas aéreas están destruidas, desmanteladas y no representan ningún peligro serio para las fuerzas norteamericanas que tienen el dominio del cielo en Irán. Bueno, pues todo esto parece un tanto exagerado. Puede que en los próximos días aparezca más información que nos permita proporcionar una visión más precisa, más clara del combate aéreo de Isfahan que tuvo lugar el 3 de abril de 2026 y que se saldó con pérdidas materiales muy severas por parte de los. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco que me hayan escuchado hasta aquí y les agradeceré todavía más que le den ustedes al botón me gusta y que se suscriban a mi canal si es que todavía no lo han hecho. Muchas gracias.